de estas redes de apoyo. Esto es lo que las redes de apoyo informan el riesgo y el daño de la salud que pudiese haber, que pudiese presentarse en esa comunidad. Que hay un brote de cólera. Las redes sociales es lo que nos van a ayudar, dar la información del riesgo y del daño. Cuando empezó COVID, muchos de nosotros que estamos en asociaciones, que estamos en colegios de médicos, en fin, empezaron a bombardearnos con información. Todo esto fue precisamente por las redes de apoyo. ¿Qué es lo que te debes de hacer tú como médico? Debes de cuidarte, debes de protegerte, debes de usar esto, debes de bla, 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 bla. ¿Sí? Se empezaron a bombardear. No las noticias, porque las noticias también son un tanto amarillistas y no van a dar la información adecuada, sino la información certera, la información que viene de bibliografía, referencias que son confiables, ¿ok? Eso es a lo que nosotros nos debemos. No porque el vecino me mandó un video en Facebook o en YouTube o en Insta, eso ya lo voy a creer. No. ¿Por qué? Porque yo, personal de salud, me tengo que basar en referencias que son en verdad estudiadas. No me puedo dejar guiar por una red social que la hizo X persona y que no tiene bases, ¿ok? Estas redes sociales van a servir como herramienta para facilitar la gestión de salud en la comunidad. Afortunadamente ustedes ya están ahorita en esta parte de que tenemos todas estas redes sociales y nos podemos comunicar inmediatamente, así, en cosa de segundos, nada más con picarle al celular y ya tenemos la información que queremos. Anteriormente no había teléfonos, no había nada de estas redes sociales, apenas empezábamos a manejar las computadoras. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros como redes sociales? Pues nos íbamos a platicar con las personas que deberíamos de tener contacto. Las redes sociales ahorita van a facilitar esta gestión. ¿Cómo? Pues, ¿sabe qué, señor presidente? ¿Sabe qué, señor director de la unidad médica o del hospital? Me puede mandar a mi correo tal información en cuanto la tenga. Me puede mandar los datos de los médicos que se encuentran ahorita laborando aquí en el instituto, a este correo, a este WhatsApp, ¿sí? Entonces, toda esa información, todas estas redes sociales nos van a facilitar muchísima información. Estas redes sociales se conformarán como una unidad jurídico-administrativa básica del sistema de salud estatal. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Sí? Precisamente, todas las instituciones de salud se comunican entre sí, ¿ok? Esa red social que tienen entre sí es una sola, el Sistema Nacional de Salud o el Sistema de Salud Estatal. Ese es el organismo base. De ahí se derivan a todas las demás comunidades, los demás estados, ¿sí? Pero es una unidad base. IMSS tiene una unidad base y de ahí se van a derivar a todas las unidades de medicina familiar, 31, 1, 2, 20, 50, 80, no sé, son miles. ISSSTE tiene una unidad base, pero ISSSTE tiene muchísimas otras regiones. Entonces, se conforma una unidad jurídico-administrativa que es la base y de esa comunidad jurídico-administrativa se van a dispersar y se van a diseminar a todas las demás precisamente para dar información, ver qué es lo que está pasando en X comunidad, que se escuchó que había un brote de cólera, ok, entonces todas las unidades se van a concentrar en esa red social, ok. La red local es una unidad que integra al personal y a los establecimientos de atención al riesgo y al daño de las personas e interactúa y está conectada mediante diversos sistemas. La red local va a ser una red en la cual es la unidad en la cual se van a
reunir, vamos a llamarlo así, personal y establecimientos de atención únicamente para ver cuál es el daño de salud de las personas que están en esa pequeña comunidad, y van a estar conectados con la unidad más cercana, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me ocurre una comunidad de Izmiquilpan, ¿sí? Tiene su red local. Esa comunidad de Izmiquilpan que tiene su red local, bueno, va a tener contacto con las personas que viven en esa pequeña comunidad para ver el daño que existe en esa comunidad, y esa red local va a ir a una red más amplia que es Izmiquilpan para comunicarles que en esa comunidad hay un brote X o una patología X o sucedió algo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, COVID, la red local aquí en Pachuca, bueno, en la red local que es Pachuca, ¿sí? No, la red, las redes locales que se encuentran en las diferentes regiones de Pachuca se concentran en Pachuca, ¿sí? Para dar información por medio de Twitter, de Insta, de Face, de WhatsApp, de lo que ustedes gusten y manden, dar la información de cuántos pacientes tienen con COVID en esa comunidad, ¿ok? Entonces la red local es importantísima porque de ahí se va a derivar toda la información a las redes estatales o nacionales. Esta red local también va a depender de la capacitación y comunicación con el propósito de acercar la misma capacidad resolutiva en la salud de las personas y pasar de la atención a la gestión de salud. ¿Qué es lo que pasó también con COVID? Por eso les digo que ahorita me voy a enfocar mucho a COVID porque es el caso más tangible que tenemos, ¿no? Más real. ¿Qué es lo que pasó con COVID? Todos las instituciones, ¿sí? Ok, dijeron se cierra consulta de medicina general, de medicina familiar, se cierran las especialidades, se cierra rehabilitación, únicamente se abre la región COVID. Pero a todas esas personas que las mandaron a, entre comillas, a descansar, se les empezó a dar capacitación, ¿sí? Entonces, la capacitación y comunicación con el propósito de que todos estuviéramos enterados, ¿sí? Qué es lo que estaba pasando y cómo nos deberíamos de cuidar, fue precisamente primordial para darle solución a la salud de todas las personas que estaban en esa comunidad, en esa región, en ese lugar. Lo mismo pasó con las instituciones educativas. Nos mandaron llamar para la capacitación de qué es lo que teníamos que hacer, qué es lo que estaba pasando, y nos dieron capacitaciones bastante fuertes en el sentido de que tendríamos que conocer bien lo que era SARS-CoV-2 y qué es lo que estaba ocasionando como patología COVID, y qué es lo que estaba pasando con pacientes crónico-degenerativos, con embarazadas, con adolescentes, con niños, con fetos. Entonces fue una capacitación muy fuerte. Pero no nada más se quedó ahí, sino que nos dieron capacitación de cómo tendríamos que manejar nosotros como empresa, ¿sí? Como institución general. ¿Qué es lo que tienes que hacer en tu empresa, en tu institución, para que no haya contagios? ¿Qué es lo que debes de poner? ¿Qué anuncios debes de colocar? ¿Qué debes de poner en el piso? ¿Qué no debes de poner? ¿Debes de quitar esto? O sea, fue una capacitación bastante amplia que pudo haber durado, bueno, días, semanas, ¿ok? Precisamente de los puntos importantes, sino de que ustedes formen parte de esa red y que tengan esa parte de poder entablar una comunicación con las personas. Lo que dice aquí es muy cierto: habilidad, conocimiento y motivación. ¿Para qué? Para que las personas se entiendan, para que ustedes den ese mensaje que quieran dar. Si van a llegar y van a decir, es que mire, pues debe de cuidarse para que no le dé diabetes, pues coma bien. Eso no es motivar. Eso es decir, sí señorita, cómo no, le voy a hacer caso, ¿eh? No, es motivar. ¿Y qué otra manera pueden hacer? Hay muchas maneras de las cuales ustedes se pueden imaginar para poder motivar a unas personas. Yo sé, y me lo van a demostrar. En cuanto a salud se refiere, se hacen referencia a la red social, se centran en los vínculos sociales con los que cuenta un individuo, ¿sí? Entonces,
En cuanto a salud, la red social son los vínculos que tiene todo ser humano. Sabemos bien que los vínculos que tenemos como ser humano no nada más es entre parejas, sino es entre hermanos, entre padres, hijos, entre amigos, ¿sí? Es esa red que tenemos, ese vínculo social que tenemos entre personas, ¿no? Y sabemos bien también nosotros como personal de salud que este vínculo es muy importante, ¿sí? El vínculo que tenga una gestante para cuando nace su hijo y que la madre lo rechace, desde ahí estamos viendo cuál es el vínculo, ¿sí? El vínculo que tenemos cuando una madre acude con su hijo con una parálisis cerebral y que lo trata como, o sea, que lo lleva, desde que lo lleva a sus terapias, se ve el vínculo, ¿no? Desde el punto de vista funcional de las redes, ¿sí? El apoyo social se ha considerado como una función relacionada con el funcionamiento psicológico de los individuos. Y ahorita con COVID lo vemos. Desafortunadamente, COVID nos vino a dar un giro de 360 grados y las redes sociales, ¿qué es lo que hicieron? Sí, sobre todo con los pequeños y con los adolescentes. O sea, meterse en el celular 24/7, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estuvo provocando? Alteraciones a nivel psicológico. Y precisamente por eso se desencadenaron, las agresiones, todas las agresiones hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los mismos hombres. Conceptos como la prevención, promoción y rehabilitación sitúan a las familias, a la persona y a la propia comunidad como recursos naturales e informales disponibles que garantizan la continuidad de los servicios profesionales en salud. Todo esto, pues sí, definitivamente todo el apoyo social en cuanto a salud se refiere, pues es para que las personas se levanten. Las pláticas, la prevención, el apoyar a las personas diabéticas, estarles checando su azúcar, a las personas hipertensas, estarle checando su presión arterial, todo eso hace que las mismas personas se sientan, vamos a llamarlo así, apapachadas. Y entonces, si la señorita, la licenciada me dijo que me tengo que poner así, y me motivó y me dijo y esto y lo otro, lo hacen y lo hacen con gusto. Pero si nosotros no llegamos con esa motivación, obviamente que nuestros pacientes se van a venir para abajo. Y dentro de esto se encuentran precisamente, independientemente de las redes sociales, se encuentran las redes de apoyo. ¿Y qué son las redes de apoyo? Para nosotros como personas de salud, ¿en qué nos van a apoyar? Su papel principal es facilitar estrategias adaptativas frente a la enfermedad. Llámenle diabetes, llámenle insuficiencia renal, llámenle cáncer, llámenle alcohólicos, llámenle drogadictos, llámenle tabaquismo, llámenle narcóticos anónimos. La red social de grupos de apoyo son fundamentales para nosotros como personal de salud, ¿sí? Entonces, también ellos hacen esto. ¿Para qué? Precisamente para garantizar una buena salud a las personas. Es necesario conocer la estructura social y los diferentes niveles de intervención comunitaria con el objetivo de potenciar, crear o complementar recursos que proporcione apoyo social a nivel individual y o familiar y colectivo. Entonces, debemos de conocer también cuáles son las redes sociales de apoyo que nos van a servir a nosotros como personal de salud. Esto precisamente para complementar el apoyo social tanto a nivel individual como a nivel familiar como comunitario. ¿Okay? La red local entre médicos y enfermeras generales intercambian con los especialistas conocimientos y habilidades en los campos clínicos, epidemiológicos y de salud pública, y así convierten a los centros de salud en una consulta externa de los hospitales. Esta red local, creo que es en algún momento dado, y si no se los he dicho, se los vuelvo a repetir. Nosotros, personal de salud, nunca vamos a poder trabajar solos, nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos de enfermeras, necesitamos de médicos, necesitamos de especialistas, necesitamos de nutriólogos, trabajadores sociales, laboratoristas, radiólogos, de todos.
de camilleros, de personal de limpieza, de policías. O sea, no vamos a poder trabajar solos porque necesitamos ese apoyo, esa red social, esa red local entre todo el personal de salud que trabajamos o que elaboramos precisamente para la salud. ¿Y qué es lo que hacemos? Precisamente esta red entre enfermeras, entre médicos, entre especialistas, ¿sí? Precisamente hacemos esa red local, ¿para qué? Para darle información a nuestra comunidad. La consulta externa del hospital tiene como función controlar el estudio y atención de los riesgos y daños a la salud en la población no asegurada y asegurada también. Más sin embargo, en la no asegurada como que es un poquito más, se les toma un poquito más de interés precisamente porque no tienen un apoyo en cuanto a seguridad social, ¿no? Y se sienten más vulnerables y son a veces más vulnerables. El cuidado de la salud de esta población está a cargo del equipo básico de salud, compuesto por médico, enfermera y monitoría comunitaria de salud. Cuando ustedes estén en su comunidad ya en forma presencial, dentro de la comunidad va a haber precisamente una monitoría o va a haber una persona encargada de salud. Ustedes van a llegar a su centro de salud, a su casa de salud, a su comunidad, qué sé yo, y ahí van a tener que localizar a esta monitora. Esta monitora, en verdad que les hace la vida súper facilísima, porque ella vive en la comunidad, es parte de la comunidad. Ella conoce a los diabéticos, ella conoce, o él, porque también puede ser hombre. Ellos conocen a las personas que están enfermas, ellas conocen a los niños que tienen discapacidad psicomotriz, ellos conocen toda la comunidad y les hacen la vida súper sencilla. Y son, bueno, hablo por mí, son personas muy amigables, muy dadas a son muy humanitarios, ¿sí? Y son muy inteligentes. Entonces, obviamente, pues ahorita no lo vamos a poder realizar, pero ustedes van a trabajar también con monitoría comunitaria. Y les vuelvo a repetir, cuando estén en una comunidad ya presencial, las únicas personas que van a estar en esa comunidad en determinado momento que les llegue a tocar una casa de salud o una pequeña comunidad, únicamente van a estar el médico, la enfermera o la médica y el enfermero y la monitora. Si entran a un centro de salud más grande, a un hospital, bueno, sí va a haber muchísima gente que les van a apoyar, ¿no? Pero cuando estén en una comunidad sola o una comunidad pequeña, pues nada más ustedes tres son los que van a hacer toda esa gran labor en comunidades. ¿Qué es lo que va a hacer cada uno de ellos? El médico será responsable de atender y resolver los problemas de salud con calidad y eficiencia al formar parte de la red asesoría, capacitación permanente entre médicos generales y especialistas, lo que les comento, ¿no? El médico se va a hacer cargo de salud completamente, es lo que nos hacemos cargo. Más sin embargo, hay ciertas comunidades en las que te haces cargo de todo, ¿no? Hablo por mí. Capacitación tanto a médicos como a enfermería, ¿sí? Debe de haber una capacitación, siempre debe de haber equilibrada. Si el médico tiene 3 capacitaciones, la enfermería también debe de tener 3 capacitaciones, cada uno en su ramo, pero se deben de dar esas capacitaciones. Deben de estar siempre en comunicación, tanto enfermera como médico, con los demás especialistas o con los jefes inmediatos que debemos de tener. ¿Para qué? Para tener esa información acerca de la comunidad. Si ustedes no informan lo que está pasando en su comunidad, su jefe inmediato va a tener que enviarles un reporte, ¿no? Entonces, es indispensable que ustedes estén informando qué es lo que está pasando en su comunidad día con día, ¿sí? Esa es la indicación que a veces nos... La enfermera brindará educación para la salud con base en la propuesta de línea de vida. Hará seguimiento domiciliario, ¿sí?, de los pacientes crónico-degenerativos, embarazo de alto riesgo y tratamientos que requieran supervisión, y participará en actividades de vigilancia epidemiológica y apoyo clínico. Definitivamente la función de ustedes es primordial, es elemental, porque ustedes van a estar, les vuelvo a repetir, siempre van a estar más en contacto con el paciente, siempre. Entonces,
Todo esto es lo que ustedes van a tener que realizar, ¿sí? Que Panchito Pérez no se tomó la pastillita del azúcar por X motivo, pues van a tener que ir a ver por qué los tratamientos tienen que ser supervisados. Anteriormente los tratamientos, por ejemplo, para tuberculosis, era el paciente no podía salir de su casa y sus familiares tenían que estar en cerco. Entonces, ya sea el médico o la enfermera, tenía que llevarle el tratamiento al paciente de tuberculosis, así estuviera en el cerro. ¿Por qué? Porque eran tratamientos que requerían supervisión. Actualmente, pues ya no es esa parte, ya el paciente ya puede ir por su medicamento, ¿no? Pero anteriormente era eso. Y teníamos que caminar kilómetros para poder localizar, y correteadas de perro y todo lo que se puedan imaginar. Todos era para que llevarle el tratamiento al paciente y que se lo tomara, para que no hubiera más casos de tuberculosis, ¿no? La monitora o tutora, que es la que les digo, o él, ¿sí? Son personas que nos van a ayudar muchísimo en realizar nuestro diagnóstico de salud y participan en programas de capacitación permanente. ¿Por qué? Porque ellas también tienen esa capacitación para saber cómo tienen que informar y en qué momento tienen que informar en el determinado momento de que fallezca un paciente o de que nazca un paciente en la casa de la señora y que no había partera, que no había médico, ¿sí? Entonces, ellas tienen que estar enteradas de todo lo que pasa en su comunidad y entonces precisamente también a ellas se les da capacitación. Inclusive muchas monitoras o monitores o tutores son parteros y entonces a ellos obviamente que todavía se les dobla más la capacitación, ¿no? Desarrolla acciones de detección, es lo que les comento, y atención de riesgos y actividades de capacitación con las familias en su domicilio. Generalmente ellas son las que van precisamente a las casas a decirles, ¿quién está embarazada? No, pues hasta ahorita nadie. Ah, pues cuando esté embarazada fulanita de tal, van y me avisan, por favor, porque yo tengo que dar información, ¿sí? Y esa es la labor de ellas. De veras que es una labor también muy, muy ardua, pero cómo ayudan estas personas. Y bueno, ya para terminar, la red local comunitaria de salud. Es una red que nosotros debemos de saber manejar y que si ya algunos de ustedes ya trabajan en hospitales y ya la red social ya se la conocen de pe a pa y ya saben entrar y salir en el hospital como si fuera su casa, ¿no? Ya se saben todas las entradas y salidas y los lugares en los cuales se encuentran todos estos redes de apoyo, se puede decir, como son el laboratorio, como son radiología, como son todas esas regiones a las cuales se encuentran en los hospitales. Pero a los que no lo conocen les platico a grandes rasgos lo que pasa aquí. Nosotros vamos a estar en una red local comunitaria, pero también hay una red local hospitalaria. La red local comunitaria es la que va a estar conformada por los individuos, la familia y la comunidad. Nosotros vamos a llegar como monitores, enfermeras y médicos. Una vez que nosotros veamos qué es lo que está pasando con esta comunidad, tenemos que dar aviso o comunicar a estas personas que hay una consulta externa general de hospital. ¿Sí? Tenemos que informarles que hay hospitales en los cuales les pueden dar consulta externa. Ahora bien, una vez que ya estén informados, debemos de comunicarles que hay un hospital de la comunidad, dentro de la comunidad, que ahora sí que nosotros somos los que vamos a manejar. Pero dentro de este hospital de la comunidad debemos de conocer que hay ciertas instituciones que se dedican únicamente a ciertas especialidades, se puede decir, únicamente a ciertas áreas de salud que son específicas. ¿Y para qué nos va a servir comunicarles a nuestra comunidad que existe esto? Precisamente para que ellos estén informados de que si nosotros no los podemos atender, van a tener que ir a una consulta externa en un hospital general y que probablemente de ahí los pasen a otras áreas más específicas. Estas UNEMES van a dar interconsulta
asesorías o capacitación dependiendo de la patología que se encuentre, dependiendo de o que tenga el paciente, mejor dicho, y que si estas UNEMES, al dar la interconsulta, notan que hay alguna, que debe de ser referido el paciente a otra clínica de especialidad, pues va a ser una terciarización, es decir, va a haber una comunicación de redes locales en las cuales se va a tener que mandar al paciente a un hospital general de especialidad, dependiendo dependiendo de la patología. Esto mismo, si ustedes se dan cuenta aquí en la flechita, ¿sí? Puede pasar directamente de la consulta general del hospital directamente al hospital de especialidad, dependiendo, vuelvo a lo mismo, de la patología que tenga su paciente. Ahora bien, el hospital, dentro de la República Mexicana hay hospitales regionales de especialización, ¿sí? Estos hospitales regionales de especialización van a estar en contacto, una terciarización, van a estar en contacto, van a tener una red local con el Hospital General de Especialidad. Entonces, si se dan cuenta, la red local comunitaria todo es comunicación, ¿sí? Todo es una red local. No podemos brincarnos o no puede ir un paciente de aquí hasta acá. Tiene que haber una red de comunicación, ¿sí? Tiene que haber esa comunicación para que nosotros hagamos nuestra labor que debemos de hacer, sobre todo para salvaguardar la vida de los pacientes.